Veo la imagen ¿Ves la imagen de Marcos, cómo se transformaba y me fascinaba. Sí, ¿verdad? Disfrutaba aquello una barbaridad. Muy buenas noches. Estamos en otro capítulo de Ruta San Pedro del Río, el podcast de las redes de San Pedro del Río. Esta noche tengo el placer y el privilegio de tenerles a dos personas muy allegadas a mí, a mi familia, obviamente de San Pedro del Río, dos personas muy queridas por mí y por mucha gente. Tenemos al señor Gonzalo Colmenares y a su esposa Carmen Teresa. Bienvenidos. Gracias, Ronald. Gracias por tomarnos en cuenta. Todo lo máximo. Ustedes son así como parte del recuerdo más espectacular que tiene mucha gente de San Pedro del Río. Porque mientras muchos de mi generación estábamos gozando y disfrutando de la mejor etapa de nuestras vidas, ustedes estaban ahí atrás, trabajando, sirviendo, atendiendo, organizando y preparando pues lo que nosotros íbamos a disfrutar. Así que de entrada lo primero que les puedo decir es que muchas gracias por tantos momentos tan espectaculares que nos permitieron pasar en el Club de Amigos de San Pedro del Río. Para esa época era Centro Amigos de San Pedro. El Centro de Amigos de San Pedro del Río, ahora la casona de los abuelos. Mucha gente lo bautizó como los años dorados. Los años dorados. Los años dorados porque fue la época que fue increíble, donde San Pedro del Río surgió, pues arrancó. Las buenas épocas de Venezuela que se reflejaban en San Pedro también. En todas partes, sí, es lógico. Claro. Pero San Pedro, inclusive la gente llegaba y buscar la forma de estacionar sus carros la noche del 24, la noche del 31. Bien temprano. Bien temprano, buscar la forma de estar pegado al portón para coger el mejor sitio, porque aquello era una Claro, cosa. era una locura entrar al club el 24 o el 31 después de las 12 para reservar la mesa. No había reserva. En ese momento, No, y era un problema, porque si se reservaban las mesas. en este momento estoy recordando algo que fue tu papá que me dio la idea, porque la entrada era gratis. Llegó un momento que aquello ya era imposible. Era imposible. Claro. Él dice, mira, tienes que cobrar para que hagas un filtro, para que los que paguemos podamos disfrutar un poco más de la noche. Porque aquello era una locura, aquello era... Claro, la cantidad de gente que Sí, la llegaba. cantidad de gente. Entonces se metía una gente desde el portón, desde la calle donde, la casa al frente, de la casa de vivía Pate Plancha, hasta donde empezaba la pista. Era un cordón del ancho y todo el mundo con el vaso así parado, bueno, pasando la noche ahí, que llegara ya a las 4 o 5 de la mañana, esperando que los corrieran. Exacto. Y muchas veces amanecimos, yo recuerdo haber amanecido ahí. Bueno, miren, últimamente estamos en el 2021, para ser exactos estamos a 28, 29, 30 de octubre, que estamos haciendo estas grabaciones, 30, 29 de octubre del 2021. Este año 2021 ha sido una locura. ¿Por qué? Porque el año pasado fue la pandemia, pero este año ha llovido todo el año. Para los agricultores y para la ganadería ha sido muy bueno, es una bendición. Pero a veces uno siente como que este no es el escenario original de nuestras grabaciones y tenemos que movernos para acá por la lluvia. Ya nos ha pasado varias veces, ya ustedes han visto otros capítulos. Este año ha llovido muchísimo. Yo recuerdo una vez, un diciembre, un 31 si no me equivoco, estábamos en el club y se cae ese palo de agua a eso de las 4 de la mañana. Y nosotros amanecimos y no podíamos salir de los ríos de agua que pasaban. Y nosotros estábamos todos los primos ahí. Estaba Nir, estaba Freddy, Fabiola, todos estábamos ahí esperando que pasara el palo. Recuerdo eso porque la señora Trino nos llamó que qué pasaba, que Trino ¿Dónde estaba Nir? Que no había llegado. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El sifón se tapó y toda la parte de abajo se hizo una laguna
y cómo salía la gente, sobre todo las mujeres con los zapatos de No, y mamá. afuera, mojarse Claro, también. y lloviendo, pero una cosa exagerada. Pero la música no paraba. Sí, no paraba, porque claro, era la idea que siguieran pidiendo botellas. Era lo más interesante. Hay que aprovechar. Claro. Sí. Y amanecimos De en hecho, Navas. no, es que en muchas oportunidades amanecía la gente. Es más, lo sacábamos porque al día siguiente había que trabajar. Claro. Montábamos, llegaban los empleados. de Era día. muchísimo trabajo porque por eso les digo que era darle las gracias porque mientras nosotros nos divertíamos y disfrutábamos, ustedes estaban trabajando. El 1 de enero y el 25 de diciembre han sido los 2 días históricamente que más gente viene a visitar a San Pedro. Claro. Entonces ustedes tenían que trabajar la noche del 24 amaneciendo 25 y después el 25 corrido todo el día y lo mismo el 31 A para las el 6 de primero. la mañana del 25 y a las 6 de la mañana del primero entraba un grupo de personas a trabajar, el personal nuevo, y nosotros teníamos que estar al frente del negocio, porque imagínense, Claro. para lavar aquel Yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo están recordando todos esos momentos y verlos a ustedes debe ser así como Oye, transportarse sí. a esa Y época. como han esas- pasado los años. En Colón hay un señor y que, también que nos vemos, ¿no? Sí, ¿no? en Colón hay un señor que es marino, el que tenía la discoteca, Ajá. que cada vez que nos encuentra nos saluda con mucho cariño y él se transporta a esos A esa, años a esa época. porque él vino a trabajar. Venía a tocar. A trabajar. Cuando era la- Entonces decía, la Gonzalo, es biblioteca, ¿no? increíble esos momentos tan bonitos, esos momentos tan que aquello. Y te voy a decir algo. Yo lamento lo que nos pasó en este país en este momento, porque la pobre juventud no disfrutó aquello, ¿no? Sí, no tuvieron la oportunidad que tuvimos Exactamente. nosotros de... En aquella época, y hablo más claro de antes del Viernes Negro, cuando teníamos un dólar a 4.30, que Antes de 1984. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres aquí en San Pedro se daban el lujo de llegar al club el 24 de la noche con un vestido totalmente nuevo, Estrenadito esa noche. estrenado, y para el 31 era otro. Así es, Así- todo así estrenado. No es. era gente de San Pedro solamente, porque venía gente de Colón, No, de no, la no, Chile, hasta de la nacional. hablándolo de fría. San Pedro, lo de Colón, Tengo un montón de preguntas, pero Gonzalo tenía una anécdota que nos iba a contar, una anécdota graciosa. bueno, vuelvo y repito, eso era noche de gala, o sea, El 24 y el 31. 24 y Y el 31. primero y el 25. Sobre todo las damas se vestían con la Con sus mejor, mejores galas. lo mejor. Y en un 24, no recordamos el año, aparecieron 3 mujeres con el mismo traje. Entonces, El mismo Pero la modelo. misma boutique, esas Era tres la mujeres. boutique de Cúcuta. el mismo traje, y entonces, ¿qué pasó? 2 entraron, pero la tercera no entró, la que vio se fue. Cuando supo cómo era la Claro, cosa. vio porque se veía muy claro, era un vestido blanco y negro, ¿no? Era una combinación. Era tan llamativo que, Sí, que tú te una acuerdas persona, todavía. sí, una persona se No, y el comentario después, tú sabes Claro, que claro. compañeros de ahí de San Pedro, imagínate. Pero la gente que venía de Colón, que habían 2 personas de Colón, para irse de San Pedro para otro sitio, en ese entonces estaba el ganadero de Colón, pero igual, ya irse a esa hora, iba a llegar allá y aquello iba a estar también, porque También lleno. también estaba Claro. lleno, porque la población de Colón pues, es mucho más grande. Entonces eso nunca se me olvida a mí, que eso, uno veía todos esos entretelones y No, y ustedes deben de tener un millón de Pero anécdotas muchísimo. que la gente no se acuerda Sí. o que no saben, que nunca los han contado. No, Y yo creo que definitivamente un solo programa con ustedes no me alcanza para todas las Y anécdotas y todo lo que vamos a no hablar. somos- Y muchas cuando cosas. decía aparte, el grupo que venía a San Pedro era muy selecto, ¿no? Porque decía, Sí. vamos a San Pedro y tú sabes, era la gente No, en que... realidad teníamos buena clientela, gente. Muy buena clientela. Sí. Y como no había problemas, Y yo no, no se o presentaban sea, problemas. Eran otros tiempos. No, era más sano, otro San país, Pedro es más sano. otro país. donde Fíjate todo- que ni robos de carro ni nada. No sí, se perdía nada. No, eso no. Ahora vamos hacia el inicio, porque eso fue la cúspide Sí, ya de la después casona de los claro. abuelos o del centro de amigos de San Pedro del Río. Sí, ya cuando... ¿Cómo empezó el centro de amigos? Primero, ¿qué los motivó a abrir el negocio o a empezar con el negocio? ¿Y cómo empezó? Bueno, el Centro de Amigos empezó en 1966, que se hizo una reunión en lo que hoy en día es el Refugio, Ajá. que era una casa que vivía el señor Pedro Suárez, Ok. Una casa de familia. una casa de familia, y ella creo que era la de los telégrafos, lo que era. Telégrafo. Telégrafo, sí. ¿Por qué?
porque año creo que 64, 65 bailamos en el parque. Bailaban en el Los parque. Bailamos en de el parque, diciembre porque en el el parque parque. tenía una redoma, una glorieta que era redonda, el piso era bastante liso, inclusive ahí cuando llovía mucho, el samán botaba una baba y la gente, Se hay gente- resbalaba creo que su abuelo se cayó ahí, en algún momento. sí, ahí se cayó su abuelo, ¿Don Pedro? sí, pero el lado se cayó ahí. Y venía un poco rabioso porque tenía una cita en la prefectura y él se cayó ahí. Con su Claro. pantalón de Y, lamenta- Ah, amarillo. Amarrado con una pita. Amarrado. y lamentándolo mucho la cita y el problema fue con mi tío Ezequiel, no sé por qué sería. Entonces nosotros bailábamos ahí, organizamos la juventud en aquella época, empezamos a organizar los bailes porque no teníamos que... Empezamos a bailar los 24 de diciembre en el paseo con el doctor Pedro Granados, que esa era la única Y Leopoldo diversión, y Marcos con el violín, Claro. Pedro Suárez con el curruco, y creo que Eudosio, Beto Medina. Teodosio con la guitarra. exactamente. Entonces, claro, visitábamos los pesebres y ahí ahí a veces entonces bailábamos, ¿sí? En las casas. Y de ahí sale la idea de la ustedes. idea de que había que, bueno, bailábamos donde la señora Yolanda cuando vivía al frente del parque, al Sí. frente de ahí Yolanda Chávez. donde está Jorge ahorita, Oh, de Borrego. al frente del Claro. arbolito ese que se llama, ¿cómo? El arbolito, ¿dónde es Jorge? Acá se, ¿no? No. Eso es un arbolito especial porque él bota una pipa, que esa pipa se come, que es Almendro. el almendro. Ahí bailamos porque Yolanda era... Barrandera. no, porque ella vendía michecito Y también. era muy Ella atractiva. vendía Ella le muchísimo. cantaba la fiesta. Le encantaba la fiesta y tenía una sala grande. Bueno, ahí surgió la idea de hacer unos bailes. Se compró un equipo de sonido. Y entonces se compró un equipo de sonido. Sí, Para Sí. los bailes. Y Para se los bailes. colocaba en el parque después. en el parque, sí. Pero surgió el problema de que empezó la gente a quejarse. Por el ruido. Porque éramos muy, o sea, estábamos demasiado jóvenes, tomábamos, éramos muy alegres. Empezamos el 15 de diciembre y terminamos el 6 de enero. Entonces esa la cantaleta, pegada, claro, esa esa cantaleta todos los cantaleta días. hasta las 3, 4, 5 de la mañana, entonces claro, hubo las personas que protestaron y ahí surgió la idea de hacer el centro amigo. Sí, que buscaron se- un local. Se hizo aquí donde tío Rafael, subiendo, aquí llegando antes de la cruz. Eso era grande. Pero primero no se arrancó en la escuela. No. Ahí se hizo, había un local grande, lo que pasa es que la parte de abajo había unas cochineras que es por aquí abajo. La casita de Rafa. Ajá. Había de Y tener- entonces la casita de abajo, que después eso hicieron casa. Y resulta que ahí gozábamos mucho porque en la madrugada había un señor que es el papá de estos muchachos de Colombia, Morán. Ah, los hijos de que dice Rafael, que trabajó en tu casa, que después trabajó contigo, tío Rafael, y entonces en la madrugada Tíbulo. llegaba el olor, tíbulo, llegaba el olor de la cochinera y entonces se echaba los palos y empezaba como con un perfume, una cosa, echar spray. un spray, y entonces la gente decía, échale perfume, échale perfume. Claro, Ah, de ahí viene el cuento, échale perfume. échale perfume, sí. Pero Bueno. imagínense, eran cochineras en la parte Claro. de atrás. Y en la madrugada que ellos levantaban. Después, bueno, Pero a todas estas, el tema de la remodelación no había comenzado. no, nada que ver, porque eso fue en el 64. Y entonces, claro, se hizo una reunión, hubo personas que colaboraron, tío Rafael colaboró con el local y dio 1000 bolívares, que eso era mucha plata. Y ahora tú ahora 430. Claro. Y Julio Contreras, que era el esposo de la hermana Yolanda, De la tía. exactamente era tío. Y mucha gente colaboró y se abrió el local. Se compraron las sillas, se compró el equipo de música, inclusive Una rocola. la rocola, bueno. Después entonces tío Rafael pide el local porque él necesitaba eso, entonces eso se pasó a donde está hoy en día la La capilla. capilla. Pedrito. La capilla de San Antonio. en toda la entrada del pueblo. Allá funcionó también el centro amigo. O sea que el centro amigo ha pasado por varios Claro. locales. Claro, Tenía el local. centro amigo se fundó en 1966. La reunión se hizo el 1 de enero de 1966 en la casa de Pedro Suárez, Boli y Rafita. El 1 de enero. Y Exactamente. Pedro Suárez era muy rumbero, ¿no?
Y echador Y de doña baño. Carmen también. Y Carmen también. También. Carmen Con Yolanda, la esposa. claro, ella vivía ahí y a Claro, la diagonal vivía Yolanda, en América. Claro. Ellos eran tan jóvenes también, ¿no? Bueno. Y bueno, Era un ¿te acuerdas chavo. de todos esos muchachos de la época? Sí, sí, ¿no? y Pedro Suárez era lo máximo. Ajá, me estaban contando que la casona o el centro de amigos Centro de amigos. había pasado por varios lugares. Eso- Ahora íbamos por Sí, la La capilla capilla San de Antonio. San Antonio que está en la entrada del pueblo. Yo creo que Ah, pero ya va. Si esa capilla de San Antonio, eso era de don Pedro. Don Pedro, era nada Don más Pedro viejo. se dio ese espacio para la rumba. Don Pedro, Pedrito, tal Pedrito. vez, Inter- Ah, exactamente. mi tío Pedro, Claro. porque el abuelo, No, no Pedro, como que no era mucho. No, porque quizás eso le quedó a Pedrito. Eso le quedó a mi tío Pedrito, Pedro. sí. Sí. Al doctor Pedro Granado, Sí, y él se claro. dio eso. Porque mi tío Pedro sí le gustaba en su época joven, Claro, era muy claro. rumbero. No, y a él pues sabía que era un beneficio para el pueblo, que hubiera un sitio De reunión, de esparcimiento, de esparcimiento. reuniones, porque ese era el fin, ¿no? Claro. Después de ahí, Bueno, ahí se estuvo un tiempo hasta que en el año 73, en diciembre, ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez y el doctor Granado, como buen adepto y buen amigo de Carlos Andrés Pérez, y con los amigos que tenían en la política, consiguieron el ciclo básico para San Pedro del Río. Entonces el doctor Granado pasó una carta, era lógico, era para el pueblo el beneficio de tener un ciclo básico era más Y no había importante local. que tener ahí el club. Entonces, claro, gana Carlos Andrés Pérez, empieza el los rumores de que el doctor Granado estaba haciendo la gestión para conseguir una remodelación y nosotros que estamos aquí tuvimos bueno, o sea, sin apenas la pura conversación que el doctor Granado nos comentó que quería conseguir con Carlos Andrés Pérez una remodelación para San Pedro, nosotros tomamos la iniciativa de empezar a hacer el local. Claro. Creímos en el Antes de sueño la de remodelación, Granado. cuando Claro. San Pedro del Río estaba faltado. Eso era Él- un sueño de él, ¿no? Y él tenía entonces- una visión y ustedes creyeron en Claro. el proyecto que él Sí, tenía claro. para San Yo Pedro. por lo menos fielmente desde el primer momento creí en su sueño. Y la visión de mi tío Pedro fue muy particular porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero él era médico, urólogo, muy estudioso de su profesión, iba a los congresos en todas partes del mundo. Y fue a México. Y en un congreso que fue a México, México, un país netamente turístico, lo llevan en un intermedio de sus estudios Ujú. o del congreso, los llevan a dar una vuelta por, me contaba mi tía Trina, Sí, sí, sí. sí. los llevaron a dar una vuelta por Guanajuato. Y cuando él entró a Guanajuato y vio cómo era el pueblo, él dijo, San Pedro puede ser algo Y eso como es lo esto". que yo quiero para mi Eso pueblo, es lo para que mi yo- gente, para que mi gente se beneficie del turismo. Porque en esas épocas la modernización del país estaba llevando a que la gente se fuese todas las ciudades Claro. y abandonaran los pueblos. Claro que sí, era lo que le preocupaba a él. Que el pueblo se quedara muy Claro, solo, que porque lo no abandonara porque tenía- no teníamos, Claro. no había un sustento dentro del pueblo. Y en aquella época, pues los que prácticamente se beneficiaban eran las personas mayores que tenían su finca, su siembra. Claro. Y el pueblo en sí no Oye, tenía aún un así- medio de vida, ¿no? Aún así, cuando en Venezuela apareció el petróleo, la gente de los campos se empezó a ir para... Para las Aquí ciudades. hubo mucha gente del campo que se fueron ahí cerca allí al Zulia, A trabajar en el a petróleo. trabajar en el petróleo La porque industria claro, del petróleo. pagaban muy bien y todo. Claro. Y se iban del pueblo porque el pueblo se iba a Entonces, quedar eso fue lo solo. malo. Entonces él viene con la idea del proyecto de remodelar el pueblo, convertirlo en un pueblo turístico, y ustedes ya tenían la idea del centro de amigos y todo esto, y dijeron, Claro, trabajar con esa. Entonces, este grupo de personas que estaban al frente del Centro Amigos de San Pedro del Río le propuso a Gonzalo que se encargara de los gastos, de la licencia y de todos los gastos que Eso. había que pagar la rocola, la licencia. Sí, se veía una rocola. Y nos dieron todo Era una aquel rocola. una rocola Sí, que ¿qué está es lo que, todavía, qué fue ¿no? lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando le hacen la solicitud el doctor Granados a la Junta de a la Junta del Centro Amigo, que necesitaban el local para el ciclo básico, yo ya estaba construyendo el local. Una parte de claro, la casa. entonces- a ver si entiendo, entonces la iglesia o la capilla se convierte en el ciclo básico. Ciclo Sí. básico. Ahí empezó, ahí Después arrancó de el ciclo que básico. fue Centro Amigos ahí.
Primero fue el centro de amigos, se convierte después en el ciclo básico y ustedes ya están construyendo lo que era, pues, Ellos actualmente vienen la y casa. me convocan a una reunión y me hacen la oferta de que si yo puedo Asumir esa responsabilidad. porque habían deudas en el banco y que si, y bueno, esto sería para empezar. Y así fue. Yo abrí el local con el nombre de Centro Amigos, que no fue por poco tiempo, eso duró 20 años. El nombre duró 20 años, Sí, el Centro de Amigos de San Pedro del Río. Entonces, claro, la licencia. Y eso, pues, gracias a Dios que eso nos ayudó mucho porque eso fue una empresa, una compañía, una organización que era sin fines de lucro. Y no se pagaba impuestos. No se pagaba impuestos ni nada porque, bueno, ahí Y era en una realidad, buena pues, licencia, acaparaba claro, muchas una cosas. licencia que tenía una buena licencia. Permitía poder trabajar Exacto. un poco más holgado, Sí, más sí, cómodamente. claro, sí. Claro, con todas las responsabilidades del caso, porque Sí. también pues le exigían a uno que se cumpliera con todas las normas Y de la nosotros época, pues. pactábamos un horario que a las 12 de la noche se quitaba siempre la música. Y se bajaba el volumen. No, a las 12 se quitaba la música. Ahora, se preguntará la gente, ¿qué bebemos? Burro negro. Burro negro. Esto es algo típico, yo creo que de San Pedro. Yo no lo he visto en otros lugares. Y mi tía Lucy era así como una cosa, mi tía Lucy Granado, que siempre se tomaba un burro negro en las tardes. Sí, ¿te gustaba? Me encantaba el whisky con Coca-Cola. Y los tres estamos tomando whisky con Coca-Cola. ¿No? Cuéntenme de esa concesión que le hicieron a ustedes, de ese grupo de amigos que estaban aburridos, que se buscaban y crearon el centro de amigos para divertirse, para un modo de esparcimiento, y le dan a ustedes la concesión. ¿Quiénes firmaron? ¿Cómo fue eso, don Carlos? Bueno, pues estaba el doctor, estaba Benicio Chacón, que fue siempre el secretario de Finanzas, una persona muy seria y correcta, que depositaba en él toda la confianza. Estaba Hipólito Ramírez, Gregorio Morales, estaba José Manuel Moreno, Teresa de Moreno. Eran Y ellos firmaron la Claro, concesión que le hicieron claro, a... le dieron la responsabilidad a Gonzalo de cuidar los bienes, sobre todo de pagar las deudas, que para aquella época eran muchas, ¿no? 500.000 bolívares. 12.000 O 500 bolívares. 12.000 bolívares en el Banco Fomento Regional Los Andes. Eran $3.000, ¿no? Más o menos. A 4.30, claro. Un poquito menos de $3.000. Y bueno, que se cumpliera con las normas, con lo que exigía la licencia, ¿no? Era Y ahí muy viene importante. entonces el proceso de mi tío Pedro, haber viajado a México, gana Carlos Andrés la presidencia y a ver, corríjanme lo que yo tengo entendido. Como Carlos Andrés Pérez, el presidente, era amigo personal de Pedro Granados, Carlos Andrés le pide a mi tío Pedro que lo ayude en la campaña electoral en el Táchira. Bueno, a él no le costaba mucho, ¿no? No, a mi tío le encantaba todo ese tema. Pero a cambio mi tío le dice, bueno, yo te ayudo, pero si ganas, Me das la remodelación de San Pedro, que él ya tenía esa ilusión, ese Esa proyecto, idea. ese sueño, pues esa idea. claro, porque mi tío era visionario y se estaba dando cuenta que necesitábamos hacer algo con el pueblo porque Claro. no estaba viniendo, la gente se estaba emigrando. Claro. Pareciera que los tiempos se repiten, ¿no? Porque ahora hay una migración masiva y el mismo pueblo de Sí. nuevo se está quedando Claro. muy solo. Sí. Pero, Pero bueno, ya ese es otro. ¿no? ese es otro Yo tema. pienso que en la vida democrática de Venezuela, la mejor campaña fue la de Carlos Andrés Pérez. No hay otro. No hay otro. Un entusiasmo. Claro, sí, el Una cosa entusiasmo, increíble. ese hombre sí camina, Sí, claro. va de frente y da la Una cara. campaña bellísima. Bueno, y entonces, bueno, Carlos Andrés pues Cumplió con el- cumplió. La Y fecha. entonces fue cuando precisamente el 30 de noviembre del 78 se hizo la inauguración del pueblo como La remodelación. La Duró un remodelación. poquito más de un año. La remodelación. Sí, sí. Porque estábamos hablando fuera En de el cámara. 76, bueno, te repito, CanTV empezó a meter las líneas subterráneas. Sí, porque todo eso. Diciembre, Pero Pero ustedes bien. abrieron y le dieron la concesión y ustedes, entendiendo la idea que tenía mi tío, que ya iba a ser un hecho porque Carlos Andrés viene a hacer la remodelación, ustedes abren
El centro de amigos. Claro, es se un abre- local nuevo que es un local de ustedes. Pero no tan grande, no esa Claro, fue la primera etapa. Claro, la primera etapa. Pero me Que- decías que apenas abrieron, le rompieron la calle porque estaban en la Claro, remodelación. No, así trabajamos un Un tiempo. tiempito. Porque resulta que la remodelación empezó por aquí, por el parque, por la entrada de la cruz, Ajá, por la Cruz de la hacia el Misión. parque y siguió hacia la parte de abajo fue al final. Al final. Un dato interesante. Si ustedes suben por la Cruz de la Misión en San Pedro del Río, ustedes riopedrense, se van a dar cuenta que entre la Cruz de la Misión y Pastelitos Mamá Nena, las piedras son pequeñitas. Las piedras son mucho más pequeñas que el Que el resto de las piedras que tiene el Sobre empedrado. todo al pueblo. final ya De está. todas maneras, esa piedra la trajeron toda de Chugurú, de la vía llama. Sí, pero al principio me tenía como más cuidado, estaba todo. Claro. Recuerdo que cuando hicieron la parte de la remodelación, de la parte donde está el club, eso fue en el Mundial junio 1978. Estábamos viendo un partido ahí, que por cierto un partido que fue tramposo entre Argentina y Perú, que Perú lo dio los puntos para que Argentina fuera al Mundial, y se rompió un tubo. El chorro de agua iba hacia el club, que si no él estaba ahí esa noche, de repente rompe la pared, rompe el depósito, que hubiera sido un desastre. Un desastre. Automáticamente ahí vivía al frente del club un ingeniero que trabajó con Mario. Con Mario Trabuco. Con Mario de la Trabuco. remodelación, sí. Ustedes buscaron a un muchacho que tenía una camioneta que al servicio también nunca tiene, que trabaja con Mario, subieron corriendo y cortaron el agua. Esos fueron los momentos muy difíciles porque San Pedro no tenía luz, San Pedro no tenía agua. En el proceso de En la el proceso de remodelación. la remodelación se puso a llover mucho. Recuerdo que se muere el papá de la señora De los Modesto Ramírez, y sí. no sabían cómo sacarlo. No podían sacarlo porque eso Porque estaba ese toda señor de por sí reventada la muy calle. pesado y empezaban a caminar y la gente se hundía entre el barro. Bueno, Claro. fíjate que hay una anécdota que no se puede olvidar, que el día de la Virgen de la Consolación estaba lloviendo tanto y el doctor estaba tan atormentado porque la gente pues Claro, en yo me ese pueblo, en imagino, esas no condiciones, todo el mundo estaba muy de acuerdo con la remodelación, ¿verdad? No, había personas, ya te dije antes, que sobre todo los viejos veían aquello como un desastre para San Pedro, porque ellos tenían su medio de vida y no tenían la visión del turismo, ¿me entiendes? Claro, y el futuro. Del futuro para sus hijos, porque querían prácticamente que se quedaran allí. Y los que estaban estudiando, que salieron del pueblo, los que supuestamente medicina, ingeniería y todo eso, que se quedaran fuera de San Pedro, con otra mentalidad. Claro. Pues. Y el doctor se arrodilló en el patio de su casa a pedirle a la Virgen de Consolación que Que lo por ayudara. favor dejara de llover y que él pudiera terminar su obra, ¿no? Eso fue una realidad. Sí, lo que ayudó fue que cuando hacía buen tiempo el día estaba y parte de la noche, o sea, trabajaban toda la noche. Tenía que trabajar toda la noche Ah, porque trabajaban corrido de claro, noche. corrido porque de repente amanecía lloviendo. Entonces, si en la noche no llovía, pues ellos trabajaban, ayudaditos un poco con pasa el año 76 y en el 77 empieza la remodelación y vuelve, y repito, que CanTV empezó a meter las líneas diciembre, quizás noviembre del 76. Y en enero del 77 sí empieza la remodelación Con todo. Firme, full cholo, hablándolo así. en firme. Porque fueron 4 empresas que vinieron, que fueron CanTV, Cadafe, el Empedrado y supuestamente el acueducto. Y entonces, Habían más de 200 obreros en San Pedro. ahí habíamos quedado. ¿Cuántas personas había Más en de San Pedro? 200. Más de 200 obreros que estaban trabajando Trabajando. y trabajaban durante las noches Bueno. para evitar la llovedera. Habían traído un arquitecto, el ingeniero era Mario Trabuco. No, ese era el constructor. Ese era el constructor. El ingeniero era contratista, Graciani. No, pues. No, él eso que fue como el hizo proyecto. El proyecto, él fue del proyecto. Es ¿Cómo un se llama? arquitecto Graciani que es italiano. Ajá. Sí. Fue el que hizo el proyecto. Y el proyecto es donde diseñan el pueblo Sí. Creo que era empedrado. Graciani Gasparini, algo así. Graciani Gasparini. Graciani Gasparini. Ese señor me regaló a mí un libro de arquitectura, porque él vio el negocio y dice, mire, ¿usted qué estudió? Usted dice, no, yo no estudié nada. Él me regaló un libro.
lamentándolo mucho, se lo presté a un arquitecto de Maracaibo Lo perdieron y también. él me raspó el... Claro, es que los libros no se prestan. Bueno, Pero entonces ellos la mujer diseñan tampoco. a San Pedro. Ni las mujeres tampoco. Bueno, dicen que la mujer es a veces es más fácil prestar a la mujer que el carro. ¿Sabe por qué, sí, verdad? ya sabe, pero... Bueno, cambien el Exactamente. tema. Pero aquí hoy San Pedro alguien prestó a la mujer y no se la devolvieron. Ah, Y eso suele fue- suceder Sí, también. no se la devolvieron. Pero como el carro sabe. No, porque el señor, el que No, prestó la mujer no sabe por el que, no. el que prestó a la mujer se murió. El que prestó a la mujer se murió, entonces claro. Claro. Al final Pero bueno, ellos diseñan y diseñan al pueblo, estos arquitectos, y lo diseñan específicamente con las luces y o sea, la electricidad y todo el cableado Todo interno. interno por debajo de la piedra para quitarse todo el cableado que va por fuera y hacer mucho más estéticamente bello el pueblo. Claro. Y llama la atención. Además del empedrado, diseñan en forma de paisajismo los diseños de las manzanas, la arquitectura de las puertas, el color de cada manzana. Claro. Y fíjate que conservaban muchísimo lo antiguo, ¿no? Claro. Lo autóctono del pueblo. Aún Trataban por siendo todos una los remodelación. Claro, pero trataron de conservar todo. Fíjate que no hay una cosa regular, todos iguales. Las puertas, Claro, y está las ventanas conservando y la todo. originalidad de cada casa. Exactamente. Una de las cosas que yo he aprendido, que vi trabajando en las redes de San Pedro, es que San Pedro originalmente era de piedra. Luego con el modernismo viene el Como asfalto. cuando metieron el acueducto, ¿no? Luego viene el asfalto y del asfalto es que viene la remodelación de nuevo a la piedra. Claro. Pero había una piedra original que era una piedra calzada en la tierra y que a ustedes les tocaba limpiar, ¿no? Sí. Sí, esto tenía sus cajones, o sea, iba la línea del centro, igual que esto, y salían unos cajones aproximadamente como unos 50 centímetros. El cajón era marcado por la línea de piedra, que era una piedra más larguita. Y esa piedra metida en la tierra llevaba muchas cuñitas de piedras pequeñas, que eso quedaba tan ajustado que las piedras no se salían. Inclusive cuando vino la remodelación, sacaron la capa de asfalto, se consiguen el empedrado y O sea, por debajo del asfalto había todavía la capa, había un empedrado original. Cuando echaron el asfalto lo echaron encima de las piedras. Claro, sufrió un problema de nivel con la acera. Entonces la gente tuvo que empezar a hacer las aceras de nuevo y subirlas. Entonces empezaron a quedar las casas que para entrar a la casa había una grada, un escalón. Claro. Casablanca tiene Un escalón. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron la capa de asfalto, luego empezaron a sacar la piedra. Por cierto, era muy difícil sacar aquella piedra, a pesar que eso estaba entre la tierra. Estaba tan bien calzado eso. Bueno, entonces como rompieron con Jumbo para meter las redes, tanto la del agua, Canterbury y Cadaje, pues rompieron, ahí los obreros empezaron a engranar aquel empedrado como que engranar una mazorca. Difícil. Tú empiezas a una mazorca y tienes que abrir después de que tú abras Una línea, sí. una línea, Caminito, entonces aquello todo. se va fácil. Pero difícil, no fácil. Y ese empedrado, mira, yo tengo la escritura, lo que es hoy en día la casona, de 1910. Comento que entre... El empedrado lo hicieron. Exactamente, esa casa la hicieron a partir de 1910, ya San Pedro, ya la iglesia por lo menos ya estaba hecha porque había una callejuela entre la casona y donde está ahora hoy en día Chucho y la negra ahí con la esquina. Al frente Había una salida callejuela de ahí hacia la iglesia. Frente del balcón. del balcón. Del balcón, sí. Bueno, y yo creo que en esa época empezó ya San Pedro, empezaron a marcar calles y poco a poco las calles principales las empedraron, otras calles que no las empedraron. En 1910. Después en 1900, no, yo conocí San Pedro, te voy a decir, el empedrado de la Casa Blanca hacia arriba llegaba hasta donde está la casa de Nelly Herrera. Sí, habían ciertos sectores del pueblo que tenían, Exactamente. había otras que no, era pura Donde tierra. está el club, la casona, hacia acá, estaba el empedrado hasta donde está el negocio de Nelly, donde está la pedrera. Eso es. Ujú. Y ahí para arriba, ahí hacia salida la papelera de tierra. Claro. Las calles principales estaban muy bien empedradas, lo que era el parque,
la calle de arriba de donde el señor Pablo, que vive Pablo ahorita, pero León Casanova. Ajá. Sí. Y la calle bajando la Medicatura, esa calle presentaba un problema porque no estaba asfaltada, no estaba con el empedrado. Y entonces ahí se hacía un hueco por el agua, porque volvemos al cuento que ahí baja mucha agua. Claro. Entonces a veces llegaba un momento que el agua hacía Socavaba y por ahí no podía pasar carro. Entonces rompieron todo el pueblo, estaban, habían más de 200 hombres trabajando día y noche, y el señor Marino Moreno dijo, Esta bonanza más nunca vuelve para San Pedro de los Ríos, la bonanza que había. la bonanza que Qué o sea, bueno, económica. sí. había una cantidad, había un grupito de gente quejándose de lo que estaba sucediendo en la remodelación, Hubo de pero todo. había más de 200 personas Beneficiando. Consumiendo. que mucho, el que estaba proveyendo el servicio a esas 200 personas estaba, tenía una bonanza como la que decía Y Marino. no había tenido Una San bonanza Pedro nunca. increíble. O sea, la gente trabajaba, o sea, había dinero para todo. Pero sí había un grupito que se Claro. oponía a lo que estaba sucediendo con Había Pero de detractores de la no ponerse remodelación. así, o sea, sino comentarios. Sí, no es que hubo un grupo de personas que se reunió por decirte algo, El chisme típico de- Exacto, de los pueblos. Chisme, Vamos a estar claros. chisme de No bodega. no es solamente Chisme San de Pedro del bodega. Río, sino que... Claro, todos los pueblos Y tienen se sus quejaban y chismes. viendo pues toda la parte negativa porque no Que confiaban. eso tenía su tinte político. También. Entre los adecos y los copellanes. Sí, Exactamente. de la época, claro. Hablando del tinte político, ¿no? De Tinte que, político. bueno, es normal en los casos de la En política, nosotros, del claro. enfrentamiento político, pues cuando empezó, que sí se vio como una realidad la autopista, que sí se iba a dar, entonces afectó bastante, ¿no? Fue lo que se comentó en aquel momento en ¿En el qué pueblo. sentido afectó? No, pues muy claro. Se hace la remodelación. El doctor Hernández consigue la remodelación con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El pueblo quedó bellísimo. Paredes todo igual, pintado, las manzanas, los 3 colores que tiene. Aquello fue una belleza. Carlos Andrés viene a finales a de la noviembre. remodelación, A la a la inauguración. inauguración. Hay las elecciones los primeros días de diciembre y aquí en San Pedro gana Copel. Así fue una obra de acción democrática. Claro, es irónico, es una ironía que después de semejante trabajo, después de Porque de- todavía no creían que aquello fuera a ser productivo, que fuera Claro, a dar no creían los en el- beneficios. No, no pensemos, veían el beneficio del... fuera de del- eso, que no fuera productivo, pero es, si a ti te arreglan la casa, ¿Por qué va a votar en contra de quien te arregló la casa? exactamente. Sí, pero la O sea, que gente no tiene aguerrida Era llevarla a contraria y... políticamente, vamos Claro. a sacar, hubo esa, era una de las cosas. Lo otro es que, bueno, o sea, hubo ciertos, ¿cómo te diría?, fallas con respecto a las casas, casas que estaban más altas, entonces quedaron... Claro, al pasar la calle, el empedrado, Los niveles. los niveles de las casas quedaron más abajo de... La Casa Pero Blanca no quedó era más abajo para de... morirse, no era para el beneficio que se iba a obtener. Claro. Y fíjate, que hubo muchas personas, sí, gente del pueblo que sus hijos estaban trabajando, estudiando fuera del pueblo y se graduaron, porque son profesionales hoy en día, Claro. y regresaron a San Pedro del Río A y hoy trabajar. en día tienen en sus manos los mejores negocios de San Pedro del Río. Claro, vamos a estar claros. Aparte del problema que existe en El Venezuela. problema ¿no? sociopolítico, Exactamente. económico que hemos tenido en Pero los últimos si 4 o 5 esto- años. Exactamente. Si esto fuese como años anteriores o hubiese seguido el auge que llevaba, Esa misma gente, estos son los que más se estaban estuvieran, beneficiando. exactamente. Claro. Las personas más críticas con respecto a la remodelación tienen sus hijos trabajando en San Pedro del Río y beneficiándose. Los Que le digo yo, Los que que más te digo, criticaron y los que más duro le dieron al doctor. por lo menos a Pedro Granados, ¿no? Claro. Pero vuelvo y repito, no porque se enfrentaron a él, simplemente cuestiones de críticas de calle, de Sí. bodegas. Así como sucedió hace un par de años atrás con los Merones. Ajá. Críticas de calle, pero no son Exactamente. capaces de... Pero voy a decirte algo. En San Pedro del Río todo el mundo se adjudica a San Pedro del Río como su pueblo. Y aquí en San Pedro del Río no vamos a permitir, pero no son las personas que precisamente han salido a la calle Ah, sí. a defender el pueblo y a
a darle algo al pueblo, porque ninguna de esas personas se puede decir que le ha dado algo al pueblo para beneficio Correcto. del común, de todo el mundo. Y como yo sé que a ustedes les encantaría saber más, pues ahí se van a quedar con las ganas, porque no hay nada que llame más la atención que un chisme de pueblo, pero no le vamos a decir quién. Así que olvídense, porque el propósito de esto, saque su propia conclusión. El propósito de esto es promover, es contarle los anécdotas y el tras vestidores de todo lo que sucede en San Pedro del Río. Claro. Pero como eso es en todas partes, no solamente en San Pedro del Río, pues, pero en San Pedro. Yo tengo que darle las gracias por acompañarme en este capítulo. Vamos a grabar un próximo capítulo porque tenemos que hablar de la Junta de Turismo, tenemos que hablar de las fiestas. Yo quiero que me cuenten de una fiesta que mi papá, que no se quedaba tranquilo, le gustaba hacer fiesta y se inventó una. La de mayo. Esa. Entonces, en el próximo capítulo les voy a estar comentando eso, pero brindemos por San Pedro y porque vengan tiempos mejores. Claro, yo ya hablo por los hijos y por los nietos. Claro. Porque yo sí tuve fe en San Pedro del Río y en el sueño de Pedro Granados, desde el primer momento. Y seguimos teniendo fe en San Pedro y celebramos con Burro Negro. Burro Negro. Hasta una próxima oportunidad.